Cosa, si se escucha cortado o algo, me avisan, y si hay que interrumpir también no hay ningún problema. Queremos desmitificar lo de la calidad de energía. ¿Por qué? Cuando arrancamos con calidad de energía pensamos siempre en el exterior, siempre en las cosas gruesas, en la descarga atmosférica, en lo que nos da la distribuidora, ¿sí? Y me quedo con esta parte de la definición de calidad de energía. La calidad de energía nos define como las condiciones para mantener la continuidad del servicio. Para mantener la continuidad del servicio. Entonces ahí ya cambia el concepto. Ya no nos importa si viene más o menos descarga o lo que fuese, nos importa que la máquina no pare. Y es el desafío que tenemos en mantenimiento en el siglo XXI, en el 2020. ¿Por qué? Porque tuvimos que migrar el enfoque. Antes el enfoque era al equipo, al componente. Ahora nos importa que la máquina no pare. Y con producción estamos todo el día comunicados, básicamente. ¿Por qué no nos sirven los parámetros de distribuidora? Y porque eso está orientado a una tecnología vieja. Entonces no nos sirve eso, tenemos que buscar otros parámetros. Los parámetros son los parámetros modernos de calidad de energía. Estos efectos que no se sabía por qué ocurrían y que cada vez con más frecuencia van ocurriendo, ahí vamos a atacar nosotros. Antes era todo muy sencillo. Y esto es, Seba y Carlos, Fede esto lo sabe tremendo, históricamente teníamos resistencias, teníamos bobinas o inductores y capacitores. 3 cargas, muy simple. El problema era simple, la solución era simple, y de hecho la tensión y la corriente estaban desfasadas un cierto grado, entonces la compensación era fácil. Todo era muy simple, hasta que pasamos del preventivo al predictivo, y después la compensación de potencia era simple también. A mí no me está dando sed ahí. Teníamos una cerveza que era la energía que usábamos, una espuma que ocupaba el lugar, que era la energía reactiva, y listo. Ahora cambió todo, ¿sí? De hecho, el módulo 2 no lo vamos a ver ahora, pero en el caso de armónicos, que ni me voy a meter en eso todavía, para el próximo módulo, que están súper invitados, lo vamos a ver, que está muy bueno, pasamos de ver el problema bidimensional a tridimensional. Ya no importa la calidad, el factor de potencia, sino el coseno de phi, sino el factor de potencia. Ya no es más. De hecho, tenemos casos de empresas que meten capacitores, más problemas y no solucionan la multa con la distribuidora. Ahí entramos nosotros. Sí, ahí entramos nosotros en esto de decir, ya no es más ni siquiera THD, TDD. Estamos en un siglo XXI en calidad de energía. Pero acá estamos arrancando desde un paso antes. Desde por qué estamos teniendo estos problemas que estamos teniendo, o por qué hacemos una inversión y no sabemos si esa inversión en este variador para el aire comprimido nueva, o en esta línea nueva de leche en polvo o de llenado, estamos como asustados porque sabemos que en cualquier momento eso falla. Y con suerte se corta y sigue andando, pero puede ser mucho más catastrófico. Fíjense, en 1979 esto eran 250 megas, pesaban 250 kilos. Pasamos en 35 años a tener 256 gigas en los 2 dedos de una mano. Entonces, lógicamente, es muy vertiginoso ese avance. Fíjense la aislación que puede tener esto respecto a la aislación que puede tener eso. Éramos todos felices hasta ahí, hasta que apareció la lógica de control y la industria 4.0. Apareció las etiquetadoras, ya no es más el llenado con finales de carrera, sino todo computarizado. Ya no es más la soldadura manual o sino directamente ya vos agarrás una máquina de soldar nueva y tiene más tecnología que cualquier otra cosa. Vimos el caso del tambo. Antes un tambo era rústico. Hoy en el tambo tenemos la misma tecnología que una industria. En un tambo. Me gustan los memes. Si nos siguen en las redes sociales, estudio guión-bajo ingeniería, hay muchos memes. Esta es otra, la ley de Murphy. Los responsables de mantenimiento, siempre el PLC y el driver se va a colgar o lo va a dejar a gamba fuera de hora o un domingo. Clavado, eso nunca se va a cortar en las 8 horas que estamos ahí.
¿por qué todo me pasa a mí? Y ahí es una pregunta que nos hacen siempre en Latinoamérica, siempre. Claro, calidad de energía mala, sí, también se suma eso. Nosotros, además de todos los problemas, sumamos los problemas de las distribuidoras y la calidad de energía. Pero fíjense nomás en este estudio de la Unión Europea. Después yo le dejo todas las fuentes. Esas son las pérdidas en millones por calidad de energía. Fíjense, acá tenemos todo lo que es transitorios. En la Unión Europea, en la Unión Europea 25, o sea, en los 25 países más desarrollados de la Unión Europea. O sea que básicamente el propio proceso genera eso. O sea, no es algo que nos pasa a nosotros por ser latinos, sino que le pasa a Estados Unidos y a la Unión Europea. Según le resulta familiar, si no le resulta familiar, les va a resultar familiar o lo vieron. Carlos, que hace 14 años que está en el proceso, las vio todas. Pero Javi, Fede, siempre vemos cosas que se repiten más o menos en todas las empresas, independientemente del rubro. Te hago ahí un comentario, Guille. Sí, Ahí, nosotros uno de los problemas que estamos teniendo actualmente, bueno, el tema de la rotura de los bancos de capacitores es una constante. Vamos, una vez por año yo por lo menos tengo que intervenir, sobre todo en CIPSA, que la laminadora para cambiar bancos no duran. Evidentemente hay una cuestión de armónicos o algo, o los transitorios de la línea que me los destruyen. Y el otro problema que estamos teniendo recientemente es que nosotros estamos migrando toda nuestra iluminación de vapor de sodio a LED. ¿Y qué pasó? El cambio se hizo de una forma medio rústica, digamos, para decirlo criollo. Se cambiaron los artefactos, pero los LED no nos están durando. O sea, los transitorios externos o algunos problemas asociados a la planta nuestra nos están dañando las lámparas LED. te quería decir algo, Seba. Problemas asociados a la planta nuestra, yo no lo diría así. ¿Por qué? Porque es el uso inherente de los equipos. Lo vamos a ver ahora que modernizarte nos crea esos problemas. Entonces, básicamente cuando uno se va modernizando, vamos teniendo esos problemas. Y en la planta esa, ni hablar, porque los procesos de esa planta no ayudan a la tecnología. Entonces vas a ir modernizándote y vas a ir teniendo cada vez más problemas. De preocuparte, porque la parte de LED, eso no les pasa absolutamente a todo el mundo. De hecho, la primera consulta generalmente viene por ahí o por los variadores en un equipo nuevo. Empiezan a titilar los LED y demás. Eso se soluciona, medimos por las dudas para ver qué eventos tenemos, pero lo solucionamos muy fácilmente, se protege, se filtran los transitorios y te olvidaste de ese problema. Y lo vas a ver por qué. Vas a ver después, cuando pongamos acá algunos ensayos o algún osciloscopio, vas a ver por qué tenemos esos problemas. Y la parte de banco de capacitores, también. ¿Por qué pasa eso? Porque terminamos siendo muy visibles. Y vos porque tenés un mantenimiento sobre eso. Hay empresas que no tienen ese mantenimiento porque muchas veces lo que nos está pasando es que en mantenimiento somos cada vez menos. Puede a la planta crecer, pero mantenimiento no crecemos. Somos dos gatos locos. Y hay empresas que no lo ven seguido ese problema. Entonces, ¿cuándo nos llaman? Cuando ese capacitor explotó. Es más normal de lo que cualquiera supone. En ese caso, lo que nosotros hacemos es más allá de la parte de norma, es decir, qué nivel tenemos de armónicos y de transitorios, y la solución es mixta. Primero, con la parte de supresor de transitorio en la etapa 1, bajamos todo eso para que no tener esos problemas, se ponen barras, muy simple. Y la segunda opción es decir, bueno, realmente, para asegurarse primero que no explote ningún banco. Y después se toma con tiempo eso, porque si el nivel armónico a veces es elevado, en algunos casos nosotros lo que hacemos es ya directamente sacar el banco de capacitores y ya reemplazarlo por cosas más modernas, llamémosle. Entonces ponemos algún filtro activo que nos permita sintonizar en esas ondas y sobre todo sacarle el efecto de resonancia. Porque en el banco de capacitores, el efecto que todo el mundo le tiene miedo es el de resonancia. Porque vos venís cambiando capacitores y está perfecto. ¿Sí? Decís, bueno, la verdad estoy cansado, lo vamos a solucionar. Pero uno tiene que rogar
que las condiciones eléctricas no se den de tal manera que eso entre en resonancia. ¿Qué entra en resonancia qué quiere decir? Que es como el puente que entra en resonancia. ¿Vieron que ante una determinada brisa o cuando pasa un ejército sobre un puente deja de hacer la marcha? Porque si, por más que no haya mucha carga, si la frecuencia de esa marcha y la frecuencia de oscilación del material coinciden, se crea un fenómeno de resonancia que el puente básicamente colapsa. En esto es lo mismo. Si se crean ciertas condiciones eléctricas, entra en resonancia y el banco directamente explota. Eso es lo que todos tenemos miedo que no ocurra. Entonces es un buen punto para atacar ese. Es un excelente punto para atacar. Pero es un fenómeno que se va a dar cada vez más en todas las empresas. Por ahí, en el caso de ustedes, Seba, como vemos, tienen muchas cosas muy puntuales que generan distorsión y ya tienen cosas muy puntuales que son muy susceptibles. Así que eso quede tranquilo que lo solucionamos. Bueno, el tema de las luces ni hablar, eso ya va de cajón, aparte es como casi lo tenemos estandarizados. Y la parte de banco de capacitores también es muy bueno también plantearlo, porque lo planteamos desde dos puntos de vista. Vamos a evitar que exploten, vamos a bajar el mantenimiento, pero además vamos a mejorar esa forma de amplificación. Entonces mejorás desde un montón de puntos de vista. E inclusive podemos meter la eficiencia energética para el que le gusta, porque también mejoramos desde ese punto de vista. Pero nosotros de mantenimiento nos enfocamos ahí, a que eso no amplifique. Te va a pasar también con ese problema que el puente grúa que pega, esos capacitores amplifican ese transitorio. Tengo algunos ensayos también de laboratorio de capacitores, de puente grúa y capacitores, amplifican eso y termina haciéndote, entre nosotros, haciéndote cagar una placa de un driver que nada que ver. Entonces estás siempre en ese problema. Así que despreocupate que eso lo vemos, no hay ningún problema. También hay una cosa que tengo que aclarar, que antes tampoco teníamos, hace unos años atrás, no podíamos ni siquiera medir estos problemas, porque no teníamos la tecnología disponible. Era en un laboratorio, sí, pero no teníamos esa tecnología para medirlo. Después la tuvimos y no lo podíamos proteger. Hoy, por lo menos, no me quiero adelantar, pero ahora lo vemos. No sé si se va. Gracias por el aporte ahí. Genial. Genial, pasa en todos lados, no te preocupes. Sí, un poco la concepción, nosotros veníamos casualmente con esta discusión de las lámparas LED, es justamente, ¿viste? Que dicen, no, bueno, pero no puede ser que se rompan porque la lámpara viene preparada, porque es industrial. La realidad es que no duran, y la realidad es que los problemas también los tienen otras industrias, te lo digo con conocimiento de causa, porque nosotros estamos en la misma discusión y tengo un hermano laburando en una fábrica similar y me dice, che, vos sabés que nosotros nos queman las lámparas LED. Digo, mira, nosotros estamos con la misma discusión. ¿Y qué protección están poniendo? Mira, la verdad que acá no se puso ninguna protección. Se dejó todo tal cual estaba con las de vapor de sodio. Sí, es que aparte no le encuentran la vuelta, y lo que nosotros planteamos es, la electrónica que viene en una lámpara LED es la misma electrónica que viene alimentando un PLC. Entonces, nosotros teníamos los mismos transitorios, ¿sí? Vos pensás que después lo vamos a ver, pero me adelanto. Un contactor que pega son 2 kV en 28 microsegundos a 6 kV. Entonces, ¿qué pasaba con una lámpara de las otras? Era un balasto electromecánico cuya aislación era el barniz, y pasamos de eso a una placa cuya aislación del barniz, estamos hablando de 600 volts o se banca más, y pasamos a una placa en la cual la aislación son de la placa, no sé, 5, 10 volt la aislación. Fíjate el cambio, ¿no? Y respecto a que vienen industriales, sí vienen industriales, pero yo les voy a decir algo. Vos te compras hoy un variador industrial o un PLC y no viene con ninguna protección, porque además es un tema comercial. A lo sumo viene un filtro de compatibilidad electromagnética, o si es un variador grande te viene una impedancia Z3 o algo de eso, como para el pico de arranque, bajarle ahí la deformación del pico de arranque. Nada más. De hecho, en Argentina ni siquiera ni siquiera tenés que tener un filtro de nada en las lámparas LED, no hace falta.
no te lo exigen. Pero aunque te lo exigieran, tampoco lo que vos ves en otros lugares no viene nada con ese tipo de protecciones. Porque si no, básicamente no se vendería. Entonces venden eso y está bien, son 50.000 horas en laboratorio. De hecho, viene bárbaro lo que me decís, ¿sabes por qué? Porque si consultan en la página, en el YouTube /Aglito Ingeniería, hay un ensayo, yo después te paso el link, hay un ensayo sobre un variador y hay un ensayo sobre una lámpara LED y una lámpara LED industrial. Se le aplica un transitorio con y sin protección antes y tenés el resultado. Le aplicas un transitorio de 2 kV o 6 kV, que es, por ejemplo, cuando se te dispara un contactor de un motor, y la lámpara literal deja de andar al primer evento. Al primer evento, ¿no? Y esto está hecho en laboratorio de Estados Unidos. Así que, sí, no, eso no es una cuestión es calidad de energía, pero básicamente son lo que lo podemos medir eso. Podemos medir los transitorios, de hecho tenemos un equipo monofásico enchufable muy sencillo, que nos mide hasta la amplitud y el ángulo donde se produce el transitorio. Y esto es como el colesterol. Sabemos que está, que lo tenemos, pero ahora lo tenemos que decir, bueno, a los 30 me hago un estudio general, es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Bueno, hagamos un estudio general a ver qué tenemos, por sector o lo que fuese. Bien, esto es nuestro colesterol. ¿Qué hacemos? Bueno, primera medida, ponemos supresores, metemos un sign timer en la parte de iluminación LED, mejoramos eso y vamos avanzando. Sin volverse loco, porque es algo que uno quisiera meter por todos lados. Pero la idea es esa, es de a poquito ir convenciendo a todos, sobre todo haciendo retornos de inversión. ¿Sí? Cuando vean que en producción están todos más contentos y que es un rédito económico, ya está. Es lo que nosotros siempre buscamos del mantenimiento. Buscamos eso. De alguna forma yo sé que vamos a renegar menos después con las corridas de las paradas, pero lo que nosotros buscamos es que producción produzca más, aumentar la productividad, que eso es como la satisfacción como mantenimiento. Y Guille, te agrego una cosita. Con respecto a la lámpara LED, después el tema no solamente del costo del artefacto en sí, sino todo lo que es el movimiento que hay que hacer, por ahí está en zonas medio difíciles de llegar, o en alguna línea, o bueno, se complica bastante el tema logístico, y es un incordio por ahí también, un gasto, obviamente. Sí, ni hablar. Ni hablar. No sé, ahí también en general, cuando, de hecho, por eso la presentación de mañana se llama Cuando las distorsiones de onda amenazan las inversiones, es porque siempre tenemos el problema, de alguna manera, con nosotros renegando. Pero cuando hay una inversión nueva y empieza a tener problemas, ahí se entera todo el mundo. Entonces, se puede arrancar por ahí como forma de demostrar, pero después vamos a ir viendo que mejoramos desde un montón de puntos de vista. Sí, dale, gracias Fede, por eso me parece sumamente interesante. Bien. Así que listo, eso, preocúpense, lo hacemos sin ningún problema. Tengo ahí en el chat. Dale. Fíjense que de alguna forma, cuando tenemos, no nos olvidemos de esto, nosotros tenemos por ahí en lo que es fundiciones, puerto, ni hablar de alimenticias, tenemos mucha experiencia y muchas aplicaciones y muchas mediciones. Es importante medirlo, más que nada, y esto lo digo ya desde un punto de vista más afectivo casi, es importante medirlo para poder hacer el antes y el después. Porque nosotros con lo que vamos a arrancar hoy, estamos arrancando en un mantenimiento nuevo, un mantenimiento proactivo. Y vamos a hacer mejoras que impactan en la producción. Y en mantenimiento estamos acostumbrados a ir por ahí, solucionando problemas y nadie se entera. Entonces por ahí recomendamos, medimos el antes, medimos el después, hacemos retornos de inversión y que se pueda presentar realmente la mejora, porque es mucha plata que se ahorra. Mucha plata.
y tenemos que nosotros tener esa bandera, porque si no pasa como todos, pasa desapercibido y agarramos porque agarramos, no. Estamos tecnificándonos y metiéndonos en algo muy grueso. Obviamente con Javi lo hacemos de soporte para que lo puedan hacer. Sabemos que en general no hay un mantenimiento, no hay un área de ingeniería económica, entonces le hacemos de soporte para eso, no hay ningún problema. Bueno, los problemas, ni se los cuento, porque ya lo saben, no duran ni siquiera las baterías, ni hablar de los LED, fuente, driver, etc. Imposibilidad de compensar el factor de potencia, otra cosa que me comentaba Seba que no duraban los bancos, otra que puedes ver es que a veces nunca llegas al 1, otra cosa interesante. ¿Y qué equipos causan distorsión? Esto quiero que le prestes atención. Variadores, fuente switching, electrónica de control, capacitores, amplificándolo. Conmutación de cargas, cualquier conmutación de cargas, ni hablar, imagínense un puente grúa, imagínense un motor que arranca, esos eran los problemas normales que teníamos de calidad de energía, porque ese era un bajón y siempre acuérdense, yo recuerdo la ley de Lenz que nos enseñaron allá por la facultad, que todo sistema trata de mantener el estado anterior. Entonces imagínense cuando pega un motor o hay un hueco, todas las capacidades de inducciones van a tratar de descargar sobre la línea y van a producir un gran transitorio. Entonces cuando pega un contactor eso, lo más importante no es el hueco, sino es el transitorio. Son 6 kV en 28 microsegundos. Si una onda de 50 Hz tiene 20 milisegundos, 28 microsegundos es un pico, después lo vamos a ver en las mediciones, en la misma onda sinusoidal. Pero lo que a nosotros nos importa no es eso, es el efecto. Y el efecto es ese, es las luces que se queman, es los variadores que se cuelgan, o mismo así que se queman en la etapa de potencia, los tristores. Llega a quemar motores, inclusive, fíjense, que el motor es un equipo muy robusto, llega a quemar motores. Yo cuando quema motores estamos hablando de que niveles de transitorios que son muy elevados, pero fundamentalmente provoca el desgaste prematuro de los equipos. Y el desgaste prematuro de los equipos es lo que nosotros llamamos el pájaro carpintero. Ven muchos memes y ven muchas definiciones, pero cuando nosotros hacemos calidad de energía inicial aplicada a proceso, es como el estudio del colesterol. Y el transitorio es como el pájaro carpintero. ¿Por qué? Porque el equipo que te tiene que durar, o la batería, o la UPS, que tiene que durar 5 años, te dura 2. ¿Por qué? Porque el transitorio va, como vamos a ver la cantidad que hay, va actuando como un pájaro carpintero, desgastando la aislación de la electrónica. Hasta que llega un punto, un evento, un contactor grande que pega, un evento externo, un evento interno, que hace que colapse. Pero ese pájaro carpintero va desgastando los equipos. Y es el que va a provocar que no duren lo que tienen que durar. Entonces, todas estas cargas alineares son las que provocan distorsión. Y vuelvo a aclarar esto, ¿no? Tenemos armónicos y tenemos transitorios. Y le vamos a dar bola a los transitorios porque son lo que nos van a provocar las pérdidas económicas significativas. También, vuelvo a decir, nos metemos en producción, pero básicamente lo que nosotros necesitamos es mejorar la productividad, más allá de que mejoremos el mantenimiento. Así que aparecieron estos bichitos y cambió todo. Cambió todo. Fíjense cuáles son los efectos más comunes. Esto es en Estados Unidos. Vemos por bloqueo y pérdida de programa, son las pérdidas más grandes económicas que se dan. Fíjense, no sé si ven el cursor, pero esta es la ocurrencia en la industria de la pérdida de sincronización de proceso, o lo que comentaba justo Carlos, en la industria de Estados Unidos son las pérdidas más grandes que se dan. Fíjense que llega al 60%, son de calidad de energía, son por efecto de pérdida de sincronismo de equipos. Por eso nos vamos a centrar ahí. El reinicio de programa, etc., ¿no? Entonces, queda claro que no es un problema de países desarrollados, es un problema de subdesarrollados, es un problema de todos. Fíjense, fenómeno de calidad de energía. Esto me gusta aclararlo porque a veces cuando hablamos de calidad de energía, hablamos de, por ahí, lo más conocido. A modo de ejemplo le pongo ahí algunas imágenes, pero fíjense que son transitorios, armónicos, flicker, swell, sax, no interrupciones, etc. Hay muchas cosas que nosotros medimos en una calidad de energía. No nos centramos en todas, obviamente.
nos centramos en las que, ni siquiera en armónicos, nos centramos cuando no puede estar fuera de norma o dentro de la norma, pero no intervenimos hasta los valores que sabemos que son perjudiciales para el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros nos centramos en la productividad, no nos centramos en la forma de onda en sí. Por eso atacamos siempre primero los transitorios. Le damos la bienvenida a Darío, que entró recién. No sé, Darío, si te querés presentar, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias. Sí, estoy viendo a los participantes, ya varios los conozco, así que ya me conocen ellos, no hace falta que me introduzca. Y seguí con tu presentación, que está bastante bien, que está interesante. Dale, si me decís en qué empresa estás, así por ahí te comento algo cuando llegue el caso. Yo trabajo en Dos Anclas, en Salinas de Bebedero. Soy responsable del área de ingeniería. Ahí está, tenía empleado el micro. Perfecto, perfecto. Sí, vamos a ver ahí, básicamente estás también con la parte de alimenticia, podríamos decir. Claro, sí, es una industria alimenticia. Sí, perfecto. Hemos hecho algo en la parte de sal. Dale, genial. Bienvenido y cualquier pregunta, obvio ¿Cómo que no? súper. Les comentaba a los chicos que esto es la presentación que se va a dar mañana para la red alimentaria para Sudamérica, como invitados de UTN, pero que después, Javi, podés reenviarle si querés la invitación, que va a estar muy bueno, va a haber varios interlocutores importantes. Y lo que hacemos acá en realidad es agregarle una charla íntima y ponerle casos concretos de proceso, que es por ahí lo que nos interesa. Bueno, seguimos nomás. ¿Qué equipos sufren distorsiones? Vos, Javi, manejame el chat si hay alguna consulta o algo, me interrumpís y no hay problema. Dijimos que la parte de que sufren distorsiones son, obviamente, los PLC, ya estuvimos hablando, variadores, capacitores por resonancia. Esto, cuando llega a la resonancia es cuando vuela el capacitor, pero antes de que pase eso, y que son las alarmas que se nos tienen que prender, es cuando haces algún tipo de mantenimiento, ves que empieza a tener sobretemperatura los bornes. En esos casos, levantamos del tubo, Javi, ¿cómo andás? Venite, hagamos medición ya acá. Esas son como las alarmas que uno ya tiene de la forma práctica, más allá de las mediciones. Las mediciones van a ser de soporte, pero nosotros creemos que la experiencia en el campo son las cosas que nos van a dar las alarmas más importantes. Entonces, ahí tenemos todos los equipos que de alguna manera causan distorsión. Entonces, ¿entendí mal? O el equipo que dijimos en la presentación anterior generan distorsiones es el mismo o son los mismos que sufren distorsiones. ¿Sí? Acá queríamos llegar, que en la industria 4.0 hay equipos que emiten y sufren distorsiones a la vez. Entonces, cada mejora en un proceso debe venir acompañado de mitigar los efectos adversos de esas cargas. Por eso nosotros presentamos mañana justamente el concepto de mantenimiento electrónico 4.0, o lo que llamamos mantenimiento proactivo. ¿Qué quiere decir mantenimiento proactivo? Eliminar la causa de las fallas. Lo que estamos haciendo nosotros es, se pueden seguir quemando las LED, se puede seguir el detector de metal no midiendo lo que tiene que medir, ir tomando acciones, pero no nos queda otra que en electrónica que hacer algo proactivo, o sea, eliminar la causa de las fallas, porque no podemos cambiar una fuente porque pasó un tiempo, o no podemos cambiar un PLC porque ya pasaron 5 años. No es una posibilidad que tenemos. Entonces no nos queda otra que ir a un mantenimiento electrónico 4.0. Proactivo total, llamamos, porque viste que el mantenimiento 4.0 es más publicidad. Seguimos con los memes, vuelvo a insistir, si nos siguen en redes sociales, en Instagram tienen todos los memes. Entonces los ingenieros dicen, me dijiste que me sacarías los problemas, y los variadores dicen, pero no de calidad de energía. Podemos aplicar la PLC, variadores, etc. Acá les dejo algunos datos más de por qué en la Unión Europea, en la Comunidad Europea y en USA,
cuáles son los problemas de calidad de energía. Esto es básicamente el de la Unión Europea, y el 70% de las empresas modernas hoy en Estados Unidos han sufrido algún problema de confusión de software. Por eso cuando hablamos de que el proceso para, y ahí nos preguntamos por qué, nos vamos tecnificando y los procesos paran y se cuelgan. Y eso es lo que quiero que hoy nos quede súper claro y que gracias a Dios ya podemos mejorarlo. Un poco más de estadísticas que por ahora no nos importa, pero y que ustedes ya saben, que el 90% de las empresas en Estados Unidos sufrió una hora de inactividad. Es todos los problemas que nos pasan a todos, es algo muy común. ¿Cuáles son los desafíos del 2050? Tecnificarse no es opcional, no podemos decir, no vamos a poner un proceso continuo, no vamos a agregar un variador a los compresores. Ni hablar en la parte de frío. En la parte de frío, y Carlos, seguro vas a estar de acuerdo, Darío, también pasamos de compresores de pistón a compresores a tornillos, y hoy por hoy no hay otra alternativa, y es la tendencia que está arrancando ahora a tener compresores con variadores, no solamente la corredera de obturación para ver el flujo o para limitar el flujo de gas, sino la variación de las vueltas del motor. En aire comprimido la tendencia es exactamente la misma, no es opcional. Y pensar en una tecnificación tampoco es opcional porque mejoramos muchísimo la productividad. Entonces lo que decimos es, listo, no hay opción, no podemos decir no parar la productividad. Entonces, lo que nosotros decimos es, está mal, pero no tan mal. ¿Por qué? Porque hoy sí disponemos de tecnología que nos permita medir. Y tecnología que nos permite filtrar. Tenemos supresores de transitorios hoy de la 4ª generación que estamos presentando acá, que no la teníamos disponible cuando la empresa tiene 40 años, pero yo hace unos 15 que arranqué con esto, y con la 2ª generación. Y nosotros no podíamos medir. Nosotros teníamos que medir con el osciloscopio en laboratorio y pensar que teníamos lo mismo en la empresa. Y el cambio de paradigma es muy importante porque íbamos del producto al proceso. Antes protegíamos las máquinas para que no se queme el variador, no se queme el motor, no se queme el PLC, pero hoy el cambio que estamos viendo es de paradigma 100%, porque no nos importa tanto, sí, obviamente nos importa el PLC, que no se queme, pero además lo más importante es que no pare el proceso. Lo que no nos podemos permitir es que se cuelgue, lo que no nos podemos permitir es que haya una desprogramación. Ese tipo de cosas no nos podemos permitir porque más allá de los dolores de cabeza que tenemos como personal de mantenimiento, una de las cosas más importantes también es que cuando para el proceso se entera todo el mundo. Y es productividad. Cada minuto que nosotros ahorramos de una parada es muchísimo dinero que estamos ahorrando. Ese cambio de paradigma. Ahí tenemos, fíjense lo que era el pasado cercano de la medición, qué viejo me siento, pero arrancamos con eso, a lo que tenemos hoy, equipos de laboratorio que se pueden usar en el campo. ¿Dónde enfocamos el análisis de calidad de energía? Bueno, obviamente cada empresa es diferente y cada proceso tecnificado es diferente. Pero tenemos para guiarnos lo que nos da ahí sí volvemos a los libros. Fíjense, este es el triángulo de calidad de energía. La base es la puesta a tierra, obviamente, por ahí siempre arrancamos, pero eso ya es algo que ya hoy por hoy con poco que se haga ya tenemos una buena puesta a tierra. La protección de transitorios, por eso hablamos ahora de arrancar por esto. Y después viene la parte armónica. Entonces ya tenemos dónde rumbear. Y lo más importante es, en 40 años hay mucha experiencia y muchas empresas en toda Sudamérica que tenemos protegida. Entonces, de alguna forma, todos los procesos, más o menos, sabemos dónde fallan y cómo se protegen. Entonces, esa parte de experiencia es lo más simple. Ya sabemos que las LEDs se te van a quemar, sabemos que los capacitores tarde o temprano van a empezar a explotar o se van a levantar temperatura y lo va a tener que cambiar. Sabemos que los procesos de llenado van a llenar mal, va a detectar mal o vas a empezar a tener algún problema que se cortó la producción, a tirar, lavar y volver a arrancar. En el llenado fino, llenado grueso, sabemos todos los lugares de las empresas donde vamos a tener problemas. Pero hay que ver el entorno siempre, ¿no? Si una empresa está en un lugar, en un parque industrial, con otras empresas, guarda un problema. Si tu empresa tiene algún proceso de soldadura, laminado, etc., tenés más fuentes que generan
problema. Si tenés un horno a inducción, un horno a arco, y tenés tu fuente heavy de generación al lado. Pero vamos a un ejemplo concreto. Después acá le voy a dar un ejemplo para ver la parte de la cuarta generación de protecciones. En otro módulo, el módulo 2, que van a estar súper invitados, pero lo vamos a hacer ya no tan íntimo, sino algo un poco más amplio. Vamos a ver casos de compensación de factor de potencia en presencia de armónicos, resonancia y casos así. Pero arrancamos por lo primero que tenemos que arrancar, que es donde se producen las pérdidas. Y vamos al variador. Vamos al variador en la industria moderna. ¿Cuáles son las mejoras? Obviamente mejoramos los huecos de tensión porque no tenemos ese golpe del pico de arranque, variaciones bruscas de voltaje, etc. Y los problemas son transitorios, armónicos, interferencias, que esto generalmente viene con algún filtrito. Esto es fuente de flujo. Vamos a uno de los problemas que provoca, como vimos antes en estudios de Comunidad Europea y Estados Unidos. Hay un muy lindo estudio de General Electric, allá por el año 90 o 2000, que demuestra que el 80% de todos los problemas de la industria moderna se generan internamente. Entonces, ¿cuáles son los efectos armónicos? Bueno, imposibilidad de corregir factor de potencia, resonancia, pérdida en los rodamientos, calentamiento de núcleo, etc. En los transitorios, desprogramaciones, roturas, pérdida de datos, reinicio de proceso, disminución de vida útil. Y extrañamos el tiempo en el cual todo se solucionaba con una UPS, básicamente. De hecho, los transitorios pasan del lado de continua, de alterna de una UPS al lado estabilizado. Ante nuevos eventos, nuevas soluciones. Esta es la expectativa de un variador, y vamos a ver si lo ponemos en un osciloscopio. Acá dice B, pero no importa la marca, cualquier variador es lo mismo. De hecho, la fuente que cité anterior de los papers de Fluke tienen diferentes marcas, diferentes variaciones, no varía. Esto es la onda de tensión. Fíjense. ¿Alcanzan a ver? Los picos de voltaje que tenemos, ¿sí? Se dan, esta es la onda, los picos normalizados, son los famosos transitorios. No son grandes, pero son muchos. No son grandes, pero son muchos. Entonces tenemos en cada ciclo de onda, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 transitorios. Multipliquen 20 milisegundos por 6, por una hora de funcionamiento, por un día, millones de transitorios. Este es el efecto del colesterol, del pájaro carpintero. Y no sabemos por qué nos dura menos las baterías, etcétera, los LED. Pero no me quiero detener, esta es la parte de corriente, ¿no? La onda de corriente. No me quiero detener ahí, me quiero detener en lo que nos provoca la pérdida de proceso, que es lo que nosotros vamos a atacar ahora en la industria moderna. Esto que vemos acá, este pico, recuérdenlo, y lo vamos a ver ahora. Este es el que me va a provocar que mi máquina se reinicie. Y son de los problemas que ni siquiera nos enteramos nosotros en las gerencias. Donde queda en el operario, porque a veces desenchufa la máquina, la vuelve a enchufar, arrancó y chao. Entonces, realizar estudios de calidad de energía con expertos para poder evitar las paradas imprevistas y básicamente asegurar las inversiones. Este es el caso de un PLC. Expectativa, realidad. Fíjense esto, el 70% de las paradas, los downtime en la industria, están básicamente causados por estos procesos de distorsión eléctrica. O sea, lucro cesante. Esto es lo que les decía. El 96% de los problemas no son conocidos por la gerencia, porque no nos llegan esos problemas. El operario resuelve. Se colgó algo, si hay que lavar todo el proceso o hay que limpiar todo, ahí nos enteramos. Pero si no, el sector lo resuelve, ni siquiera nos enteramos nosotros. No nos vamos a detener acá, esto era todo lo que es la ISA y la IEEE. Después lo podemos ver, pero quiero mostrarles cuáles son las ondas normalizadas que coinciden ISA y IEEE, y esta onda, la ring wave de 100 kHz, que es la oscilatoria de ISE, esta es la que explica, esta es la onda, la norma más brillante que hay, porque esta explica todas las paradas de planta. Solamente quiero que nos quede claro esto. Un transitorio, tenemos el famoso lighting, que es el estudiado para descargas atmosféricas, es el que estudiamos en la facultad.
que se da en 20 microsegundos, quiere decir que en 20 microsegundos yo tengo una subida hasta llegar a 10 kV, a 50 kV, la tensión del rayo, y atenúa a 350 microsegundos. El del surge, el de los picos, que esta es la onda que todo el mundo coincide, la más internacional, que este es cuando un contactor pega, cualquier ensayo mínimo que se haga en electrónica se da en este ensayo. ¿Qué quiere decir? Que se van a dar 2 kV en 28 microsegundos, 2 kV en 8 microsegundos y atenúa en 20 microsegundos. Nosotros nos enfocamos en la producción. ¿Por qué? Porque estas dos ondas están perfectas y es la que tenemos que protegerlas, obviamente. Pero vamos un paso más allá en la cuarta generación. Nos vamos a lo que es los transitorios por switcheo, que son las cargas alineales, las fuentes switching, los variadores, los bancos de capacitores que pegan. Todo ese tipo de eventos que nos se da básicamente ahora que nos modernizamos, está normalizado acá. Es una onda de 100 kHz y fíjense el tiempo de ocurrencia. Muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido. Y quiero pasarlo medio rápido para llegar a lo que nos importa, a entender por qué se cuelgan las cosas y por qué se rompen. Esto era los supresores de la segunda generación, típica, que cuando yo arranqué. Teníamos un umbral fijo, esta es la onda sinusoidal, y un umbral fijo. ¿Qué quiere decir? Que cuando supongamos que este umbral fijo era 500 volts, 600 volts, cuando pasaba este umbral, cortaba. ¿Se ve? Estos son los picos que se generan normalmente en la industria. Y estoy hablando de, ya a este nivel, cualquier industria medianamente moderna. No estamos hablando de ninguna industria tan automatizada. Esto es una industria medianamente moderna. ¿Se ve? Fíjense esto. Segunda generación. Puedo tranquilamente recortar ahí. Perfecto. Pero ¿qué pasa con el resto de estos picos? Siguen estando. Antes no nos hacíamos tanto problema por esto. Porque de última protegíamos el motor. ¿Qué pasaba con esto? Viene el pico, umbral fijo, segunda generación de protecciones, un varistor, cualquier protección de esta. ¿Y qué pasa con los equipos? Siguen recibiendo todas estas sobretensiones. Este equipo va a seguir fallando, con seguridad. Esta es la filmina, mira qué antiguo es. Esta es la presentación, la pantalla más importante que hay. Es entender cómo la electrónica de control hoy toma la referencia de 0 y 1. Si hay uno de ustedes electrónico, esto lo va a tener así mejor que yo, pero la referencia del PLC, este PLC va a ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, y tiene su lógica de control con esta referencia. ¿Qué pasa acá? Fíjense. Pico, este pico de tensión, el PLC va a leer 1, 1, 1, chao, se colgó. Este PLC se colgó. ¿Se rompió? No, tal vez no. Va a tener un desgaste prematuro, va a durar menos, por ahí se va a romper la placa, pero este equipo se colgó. O este variador se colgó. Que va a venir a hacer el de producción, va a apagar la máquina, va a esperar un ratito, la va a volver a prender y va a arrancar de vuelta. Si estamos hablando de un PLC que automatiza las luces del baño, no pasa nada. Pero generalmente el PLC está metido en una parte de la producción. Y este efecto vamos a verlo que cada vez lo va a empezar a hacer más seguido. ¿Sí? Nos va a provocar pérdidas en la producción. Hace un tiempito atrás no podíamos hacer nada, mirarla de afuera, nada más. De hecho, hacer conjeturas y decir, bueno, ya está, lo tomamos casi como normal. Hoy ya no, hoy gracias a Dios no. Esta es una onda del osciloscopio, la que veíamos antes. Fíjense acá. 0, 0, 0. Chao, se colgó. Termina siendo una cuestión de probabilidad estadística. Se confunde el software, chao. Esto es otro estudio que resume básicamente los transitorios, que con todos estos picos de transitorios, esta es la onda de switcheo de la IEC, la de 100 kHz, son el culpable de las colgadas de plantas. Es un estudio que se realizó, esta gente, midieron todos los parámetros eléctricos de
todo de la calidad de energía en la empresa durante un mes o 3 semanas, y tienen el estudio en inglés, la referencia, pues se las paso. Y todas las colgadas de soft se dieron por problema de transitorio de esa onda, el falso cero. Esto es una captura de pantalla del ensayo de laboratorio. Después los invito a que vayan a Glito Ingeniería de YouTube. YouTube/Glito Ingeniería están todos los ensayos. No todos, no algunos. Pero básicamente es para qué pasa inyectando esta onda. Fíjense la cantidad de cruces por cero en esta onda. O sea, esto es una alta colgada de software. ¿Cuál es la tecnología de la 4ª generación y a donde nosotros apuntamos? Es esto. Modo de atenuación de frecuencia. Y esto es único en el planeta y lo que está revolucionando todo. ¿Por qué? Porque hacemos un seguimiento de la onda y vamos recortando los picos acá. Entonces mejoramos la forma de onda, evitamos los picos, que no se quemen los equipos, pero además que no se cuelguen, que siempre se mantenga este 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Es una característica que si no le sirve a la empresa chiquita que tiene un entorno común, esa empresa chiquita va a tener un control numérico en algún momento y lo va a necesitar. Es la 4ª generación y chau, parada de planta imprevista. Esto es en una empresa que tiene un tren continuo o en algún proceso crítico, esto sí ya empieza a ser muy importante, muy importante. Este es el mismo ensayo con la 4ª generación. ¿Qué pasaría? Aumentamos un poquito ahí. Fíjense, este es el nivel de transitorio. Impresionante. Bien. Sí, AF, gran recuerdo también. Esto es importante, que muchas de las fallas mecánicas, el origen a veces es eléctrico. Porque empieza con el origen eléctrico, después se traba con este efecto que está pasando acá. Se traba una parte, se termina rompiendo algo mecánico, pero en realidad el origen siempre fue eléctrico. Entonces nunca ni siquiera nos llega el reclamo, porque va a terminar el reclamo en la parte mecánica. Entonces también es muy importante que tengamos en cuenta eso, que a veces esa orden incorrecta o este falso cruce por cero termina afectando otra parte de la producción que no es solamente eléctrica. Tremendo. ¿Cómo quedaría? Entran los transitorios, ponemos la 4ª generación, filtro de atenuación de frecuencia, y sale la onda perfecta. Y ahí revolucionamos todo. Esto es mucho más para hablar. Son equipos, estos son otra de la 4ª generación. Este era el equipo, lo que normalmente teníamos en la 2ª generación, que era 4 modos de protección, o sea, teníamos un componente discreto. Para el que no sea electrónico le pido disculpas, pero es un tema que, por ejemplo, estos equipos son cartuchos con un varistor en una de estas líneas. Entonces protege un pico entre A y neutro, entre RST y neutro, y generalmente la eficiencia va, por ejemplo, entran 2 kV acá y salen 1200, 800 volt. O sea que se termina pasando mucho. Es lo que se usaba antes tal vez para una casa, en la entrada de una casa, cosas así, un tablero muy grande, para tratar de aminorar algo. Pasaron a 7 modos de protección y hoy nosotros estamos trabajando ya exclusivamente con 10 modos de protección. Fíjense, para que tengan una comparativa, estos son los 10 modos de protección, o sea, todos los caminos de la sobretensión están protegidos, pero además están protegidos y se logra tensiones residuales entran 2 kV y salen 20 volt. Es único, impresionante. Acá tenemos el interior por ejemplo, de un supresor, para que vean la diferencia. Tremendo, tremendo. Bueno, como resumen, podemos ofrecer mediciones de calidad, un equipo de ingenieros para proyectar soluciones. Yo acá insisto siempre en lo mismo. De alguna manera podemos hablar muchísimo de la parte técnica, pero lo más importante es la cantidad de casos de éxito. Son más de 100 casos, 100 casos ya documentados, son muchos casos, pero de los documentados que podemos incluso mandar información, son más de 100 en toda Latinoamérica, y creo que es una información que uno puede aprovechar. Yo lo que desde nuestro punto de vista, de nuestro lado, siempre lo hablamos con Fede y con Javi ni hablar,
es que más allá de todo nos gusta el tema. Y cualquier duda que tengan o cualquier evento, ni hablar que lo ideal es primero arrancamos con una medición puntual en algún lado como para vencer la inercia. Y sin compromiso nos preguntan, en redes sociales hay un montón de información, en YouTube hay un montón de ensayos, pero con seguridad, si no es, de hecho nos ha pasado, por eso a veces estamos con una zona muy amplia y a veces se nos pasan cosas por arriba y tratamos de hacerles acordar, pero nos pasó con Fede ahora hace poquito, que teníamos protegido, tal vez, Carlos, vos lo conocés, Gloria, el grupo Gloria, es una empresa alimenticia láctea de Perú, que es una de las más grandes de América, y teníamos protegido Gloria, todo Gloria en Perú, Gloria en Ecuador, y tenemos desde donde yo vivo a 60 kilómetros, Gloria Argentina, y nunca ni siquiera lo habíamos ido a visitar. Entonces, bueno, son eventos que cada vez más, me hablar con la tecnificación, entonces hay experiencia y si no es en la misma empresa, es una empresa similar y una máquina similar. Para ir terminando, le paso algunas formas de onda. Esto es un rectificador de 6 pulsos. Esto lo ponemos en realidad porque cuando decimos que el variador genera transitorios y a su vez es susceptible a transitorios, nos miran raro. Esta es la captura del osciloscopio. Este no es de Fluke, este es hecho realmente en la captura de pantalla. Fíjense, 6 picos de tensión por 60 segundos, por 60 Hz en este caso, por 60 minutos son 1.000.000 de transitorios por hora. Ese es el colesterol de nuestra instalación. Esto es por ejemplo, acá tenemos no sé si lo alcanzan a ver bien, pero esto, por ejemplo, cuando corta un contactor grande o una llave de un tablero. Una llave de un tablero lo haces cortar y fíjense, midiendo el transitorio, el pico, ¿de cuánto es? 6.000 kilovolt, 6 kilovolt, 6.000 volt. Fíjense que las normas, la IS y la IEEE, no están erradas. Sus ondas normalizadas son 2 kilovolt en 28 microsegundos, 67 amperes, que es la más normal de todas, y tiene la onda de 6 kilovolt en 3.000 amperes, que también es, fíjense que no es casualidad, es algo que pega en un tablero y te da esto. Y tienen su otra onda normalizada para los 10 kilovolt, que son para las descargas atmosféricas. Son las 3 ondas normalizadas. Y esto, fíjense en cuánto ocurrió. 1 microsegundo. ¿Sí? Estamos hablando de cosas efectos extremadamente rápidos. Esta es otra marca de variador, rectificador de 6 pulsos, como es la forma de onda, está la parte de corriente. ¿Sí? Después se los paso y les muestro después. Les enviamos por WhatsApp toda esa info, no hay ningún problema, la presentación, o la grabación la pueden tener, no hay ningún problema.